Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a un nuevo evento de la Cámara de Comercio Peruano-Chileno. Esta tarde tenemos un interesante webcast, Proyecto Minero Energético Perú-Chile. En nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, quiero agradecer y saludar esta tarde a nuestro panel expositores, el señor Roque Benavides y el señor Manuel Viera. Quiero agradecer también a nuestros auspiciadores y socios que hacen posible estos eventos. Esta tarde nos acompaña Calidra, con más de 120 años de experiencia en la producción de cal y derivados. Calidra es el primer productor de cal en Latinoamérica, con liderazgo en el mercado mexicano, Honduras, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Calidra también está presente en los sectores de minería, de función del medio ambiente y estabilizadores de suelo. Veamos un video que nos ha dejado esta tarde Calidra. Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. Por su alta calidad permite a la minería lograr ahorros importantes. Para atender el mercado, contamos con almacenes en diferentes puntos del país, además de la producción en México, Honduras, Colombia, Chile y Argentina. Atendemos por pista, trocha y mar. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones, también cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas. Agradecemos la participación de Calidra. Agradecemos también la presencia de nuestro socio y auspiciador Sigdo Copper, una compañía líder en servicios integrales en el área de construcción y EPC en minería, industrias y energía con presencia en Perú, Chile, Brasil y Colombia. Además, se encuentra siempre presentes en los principales proyectos de inversión relevantes para el desarrollo de Chile a través de compañías con posiciones en liderazgo con sus respectivos sectores. Ahora, a continuación, veremos también un video de Sigdo Copper. Más de medio siglo de historia en que hemos construido grandes cosas. Presentes en los principales proyectos mineros, de energía, civiles e industriales en la región y el principal proveedor de servicios EPC en Latinoamérica. Hoy nos comprometemos a continuar en esta ruta porque juntos seguiremos haciendo historia. Gracias a Sigdo Copper también. A continuación, le entrego la palabra a nuestro presidente de la Cámara de Comercio, al señor Juan Carlos Fischer, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Susana. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Para mí es un honor nuevamente poder dirigirme a ustedes en esta interesantísima tarde que contamos con gente realmente notable. Quiero darle la bienvenida a Roque nuevamente, lo mismo Manuel, para mí es un gusto contar con ustedes y especialmente en esta tarde quiero darle la bienvenida a José Tomás Morel del Consejo Minero de Chile. Muchas gracias, José Tomás, por acompañarnos. La coyuntura especialísima que estamos viviendo, tanto en un país como en el otro, nos hace considerar básicamente de rigor tener conversaciones de esta naturaleza para ver cuáles son las proyecciones que se pueden tener, cuáles son los argumentos que podemos esgrimir ante nuestros estados, ante nuestros pares, ante nuestros asociados, de ver cómo es que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer a futuro, evidentemente sobre la base del mantenimiento de los acuerdos, de los tratados y de este criterio común que tanto bien nos ha hecho a las relaciones bilaterales entre Perú y Chile. No voy a ponerme yo delante de mineros a hablar de minería porque no me corresponde, no obstante sí tenemos que dejar meridianamente claro la importancia que tiene esta industria tan tremendamente importante y trascendente para los dos países. Es un hecho que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que nada enturbie en los proyectos que se tienen, que se terminen de consolidar y que es la única forma en la cual podemos asegurar a los cientos de miles de peruanos y también de chilenos, evidentemente, que viven de esta importantísima obra. No me quiero extender más. Roque, para nosotros, como siempre, es un agrado tenerte con nosotros. Bienvenido. Ahora tenemos una
reunión del todo internacional porque estamos todos desperdigados. Yo estoy acá en Chile, Susana anda en Estados Unidos, estoy saludando a Juan Enrique, qué gusto saludarte, a nuestro miembro del directorio. Acabo de ver que se acaba de incorporar Juan Carlos Politis. Un placer tenerlo por acá, señor. Sin más, no me quiero extender. Roque, el micrófono es tuyo, las pantallas son tuyas. Y nada, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Algunos en marketing dicen que cuando uno logra vender segunda vez a un cliente es porque el producto no era tan malo. Así que si ya he estado en otras oportunidades, acá estamos. Y siempre para colaborar, con toda sinceridad, a la Cámara chileno-peruana. Si es que usamos el alfabeto, primero las letras C y luego la P, pero podrá llamarse peruano-chilena. Muy bien. Voy a tener que interrumpirte porque esta es una discusión, ahí está Juan Enrique haciéndonos una salvedad respecto a esto. Ha sido manejado en las más altas esferas de la lengua española. La Cámara nuestra, porque tiene sede en Perú, es la Cámara peruano-chilena. En la Cámara que funciona acá en Chile es la Cámara chileno-peruana. O sea que por una cuestión de cortesía elemental, los peruanos diremos chileno-peruana. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Yo una vez más hablaré sobre el tema que conozco, que es los proyectos mineros. Ahora me han incluido los proyectos energéticos, que se vienen muy interesantes. Así como la minería nos une a Perú y a Chile, los proyectos energéticos de energías alternativas también nos están comenzando a unir. Yo creo que la tendencia en el mundo es a eso y tocaremos esos temas. Es evidente que entre Perú y Chile tenemos una vocación minera y una importancia minera a nivel mundial. No cabe la menor duda que el principal metal en el mundo, en la industria, es el cobre. Y entre Perú y Chile tenemos el 40% de la producción y de las reservas de cobre del mundo. Somos importantísimos productores. Me di con la sorpresa leyendo un reciente libro escrito por Alfredo Damert acá en el Perú, que la China resulta ser hoy día el tercer productor de cobre del mundo. Es interesante. Y es el primer productor de oro en el mundo. Para aquellos ideologizados que dicen que la China basa su desarrollo solamente en los microchips y en la tecnología, bueno, también aplica esa tecnología a la industria minera y ha puesto en valor sus recursos naturales. Como no puede ser de otra manera, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Canadá, lo hace Australia, lo hace Chile, lo hace el Perú, lo hace Noruega, y es importante resaltar que los recursos naturales que tenemos en nuestros países son una bendición para nosotros y que tenemos el derecho y la obligación de ponerlos en valor en favor de la sociedad en su conjunto, cuidando el medio ambiente y respetando, por supuesto, las comunidades. El Perú es un país con producción diversa. Nosotros somos importantes productores de oro, de cobre, como ya lo he mencionado, de plata, de plomo, de zinc, de estaño, de molibdeno. Somos importantísimos productores. Y eso tenemos que buscarlo, por supuesto. Tenemos que explorar. Y mucha gente no entiende que la exploración en minería es el equivalente a la investigación en la industria manufacturera. ¿Qué industria en el mundo que no investiga o que no investiga progresa? Bueno, la minería es explorar para poder encontrar. Y de esos hallazgos, de esos descubrimientos, se construyen y por lo tanto la industria de la construcción es fundamental. Hoy día se está construyendo el proyecto de Quellaveco en el Perú, 5.700 millones de dólares. Y así los proyectos generan mucha mano de obra, mucha construcción. Y de esa construcción es que viene la producción. Y la producción, por supuesto, también genera puestos de trabajo, pero genera divisas. Hoy día, en el Perú, cuando ha habido una devaluación, después de
muchos años ha habido una devaluación producto de las fuerzas de mercado, pues la industria minera ha sido fundamental para poder mantener cierto equilibrio y que el dólar no se disparara aún más. Comprenderán que Chile y Perú necesitamos importar muchos productos, muchos de ellos de la canasta básica familiar, y por lo tanto el impacto de la subida del tipo de cambio en la canasta familiar, en los hogares de nuestros países, pues es importante, y la minería, la industria minera contribuye a que haya esos recursos que nos permiten hacer las importaciones que tanto necesitamos. Siguiente, por favor. Mucho se habla especialmente en el Perú que hay minería en todo el territorio nacional. Y eso es una mentira. Solamente el 14% del territorio tiene concesiones mineras. Como ustedes saben, las concesiones son otorgadas por el Estado para la explotación del subsuelo. El subsuelo que le pertenece, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, a todos los peruanos, y que por supuesto tiene que generar bienestar para todos los peruanos. Sin embargo, si está concesionada en un 14%, tan solo el 1.3% del territorio tiene actividad minera. Tiene 1.05% de ese territorio en unidades de producción y 0.24% en unidades de exploración. Entonces, es relativamente pequeña la zona que ocupa el sector minero. El Perú, además de eso, cuenta ya con una cartera de 46 proyectos de construcción de mina que representan una inversión total de 56.000 millones de dólares, según el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Y ustedes pueden ver en el mapa a todo lo largo de la cordillera. El Perú es un país muy centralista, como lo es Chile. ¿Cómo hacemos para ofrecer oportunidades a la gente que vive fuera de las grandes ciudades, si no es descentralizando, si no es generando oportunidades de trabajo? Pues la industria minera genera esas oportunidades. De esos 56.000 millones de dólares en inversiones que están pendientes, pues se generarían más de 2 millones de puestos de trabajo en el Perú. Uno de los aspectos más dramáticos de la crisis sanitaria que ha llevado a una crisis económica, financiera, pues es la destrucción del empleo y la calidad del empleo. La industria minera, siguiente por favor, genera mucho empleo, y veremos en una lámina posterior, por cada puesto de trabajo directo, genera 9 puestos de trabajo indirecto. Eso significa pues muchos millones de familias y de peruanos que vivimos de la minería. En términos del potencial energético, para un poco encuadrarnos en la charla que queremos dar esta tarde, el Perú cuenta con una inversión de 8.500 millones de dólares en 62 proyectos de inversión energética en las 22 regiones del país. El Perú tiene 24 regiones. En 22 regiones del país tenemos inversiones en energía. El 67% de estas inversiones están destinadas a centrales hidroeléctricas. Tenemos pues una cordillera agreste, una cordillera donde llueve 3 o 4 meses al año, y que las aguas que discurren por los valles de la costa principalmente, el 85% del agua termina en el mar. Y entonces nosotros tenemos un potencial enorme para generar reservorios que regulen esas aguas, que se pueda irrigar el desierto del Perú, y que además puedan generar muchísima energía eléctrica. Siguiente, por favor. Los proyectos minero-energéticos pueden ser y son un agente integrador y descentralizador en el Perú. Dinamiza la economía local, generando muchísimos empleos, como ya lo he mencionado, generando servicios que son indispensables para la industria minera, encadenándonos
con la industria manufacturera, con la industria agrícola, ganadera, turística, en fin, todas las demás actividades. Yo no conozco industria que, por ejemplo, capte tanto talento de las distintas ingenierías que hay en el mundo. Nosotros empleamos, pues, ingenieros de minas, metalurgistas, geólogos, mecánicos, civiles, eléctricos, medioambientales, en fin, todas las especialidades. Y realmente eso genera muchísima actividad económica, además de las compras locales, porque muchas de estas minas están ubicadas, como decimos en el Perú, donde el diablo perdió el poncho, a más de 4.000 metros de altura, como lo están en muchas minas en Chile. Eso nos acerca mucho como países hermanos. Esto justifica también el desarrollo de infraestructura, carreteras, vías de comunicación, electrificación. El Perú se ha electrificado al 100%. Hoy día tenemos líneas de alta tensión en todo el Perú, producto de que la minería consume más del 50% de la energía que se genera en el Perú. Y eso, al estar ubicadas las minas en zonas muy aisladas, ha generado que haya muchísimas líneas de alta tensión y permitido que las poblaciones puedan tener acceso a esa electrificación. Comunicaciones, es obvio que con esta crisis sanitaria las comunicaciones, especialmente digitales, son fundamentales, y la industria minera también contribuye a que haya mucho más infraestructura en ese campo. Recursos hídricos, como ya lo he mencionado, con reservorios, educación y salud para todo nuestro personal, y eso contribuye a que las comunidades aledañas también puedan acceder a esos servicios. Genera contribuciones financieras, no cabe la menor duda. Acá en el Perú comenzamos a tener discusiones absurdas si la industria minera paga o no paga impuestos. La industria minera es controlada, es fiscalizada, porque casi la mayoría de la producción se exporta, y por lo tanto las autoridades tributarias tienen la forma de controlar. Es muy difícil evadir impuestos en minería, especialmente en la minería formal, la minería responsable, la minería que paga todos sus impuestos, y lo puedo decir con cierta autoridad, porque yo he trabajado 42 años en minería, y la industria minera del Perú contribuye con más del 35% de todos los tributos que se pagan al fisco. De esos tributos hay una parte que regresa a las regiones que le hemos denominado canon, el 50% del impuesto a la renta. Lamentablemente, nuestras regiones no han sabido utilizar bien esos recursos, y eso ha llevado a confrontaciones, porque la gente dice, ¿dónde está pues el beneficio de la minería? Pero resulta que elegimos mal, y por lo tanto lo que tenemos es que trabajar mucho más para que esos recursos lleguen a beneficiar a las poblaciones. Tenemos que pagar regalías y derechos de vigencia que también contribuyen al erario nacional. Y todo esto facilita el desarrollo sostenible. Estoy hablando de la industria minera responsable, la que cuida el medio ambiente, la que hace una gestión ambiental adecuada, la que es fiscalizada. No estoy hablando de la minería informal, la minería ilegal, que lamentablemente no tiene la fiscalización de nuestra industria minera responsable y formal. Mejorando la productividad. Hoy día la industria minera, que es tan globalizada, puede contar con todas las innovaciones del caso, traer tecnología de Australia, de Canadá, de Chile, de todo el mundo. Y eso es lo que se está haciendo. Y por supuesto, tanto Perú como Chile nos beneficiamos en ese sentido, mejorando la productividad y generando proyectos de desarrollo en zonas muy aisladas, como ya lo he mencionado. Siguiente, por favor. Cuando les hablaba sobre el empleo, el Instituto Peruano de Economía ha llegado al cálculo que por cada puesto de trabajo directo se generan 9 puestos de trabajo indirectos. Si hay 200.000 personas en el Perú que trabajamos directamente en minería, eso hay que multiplicarlo por 9, es 1.800.000 peruanos. Y si a eso le agregamos los miembros de su familia, seguramente estamos hablando de 5 millones o 6 millones de peruanos que tenemos un beneficio producto de la minería.
Y eso, si lo comparamos con los 32 millones de peruanos que somos, estamos hablando que 1 de cada 6 peruanos tiene un impacto positivo del sector minero. Y estoy seguro que también hay encadenamientos con respecto a cada uno de esos empleos. Si se pusieran en marcha todos los proyectos en cartera, se generarían 2.3 millones de nuevos puestos de trabajo que son mejor remunerados que el resto de la economía. Además, la industria minera contribuye con más del 10% del Producto Bruto Interno, con más del 16% de la inversión privada y con más del 60% de las exportaciones que permite contar con esos recursos de divisas que tanto necesitamos para la importación de bienes de consumo y bienes de capital. Siguiente, por favor. Pero uno de los temas que a nosotros nos impacta mucho y que son generadores de los conflictos. La población pareciera que se ha quedado estancada en el antiguo esquema de la responsabilidad social empresarial, donde toda la responsabilidad está en la empresa y que los estamentos de la sociedad miran a la empresa para ver qué le saca. Nosotros en Buenaventura, y creo que ya a nivel de la industria, hemos llegado al concepto de la responsabilidad social compartida. El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard habla del valor compartido. Nosotros decimos que no hay valor sin responsabilidad, no hay carne sin hueso, y definitivamente tenemos que compartir el valor, pero también todos los estamentos de la sociedad tenemos que asumir nuestra responsabilidad social con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. No podemos ponernos de perfil para asumir nuestra responsabilidad, y la responsabilidad es de todos, el Estado, las ONG, las universidades, en fin, todos los estamentos de la sociedad y, por supuesto, la empresa. Siguiente, por favor. Debemos de poner en valor todos los proyectos que tenemos a nuestra disposición. Según el Ministerio de Energía y Minas del Perú, contamos con 46 proyectos de construcción de mina, lo que representa 56.000 millones de dólares. Este año se iniciarán 7 proyectos en varias regiones del Perú, en Ica, en Puno, en Cajamarca, en Ayacucho, en Apurímac, en Cusco y en Moquegua, con una inversión de 3.500 millones de dólares. No podemos parar estas inversiones, tenemos que insistir en que estas inversiones se den. Tenemos la ampliación de Shouxin, que es parte de Shougang, que son los chinos que están en Marcona. Tenemos Chalcobamba, fase 1, que es parte del proyecto Las Bambas. Tenemos Pampacancha, proyecto Constancia, que es la empresa Hat Bay de Canadá. Tenemos Corani, que es un proyecto de plata, pero que es importante en la zona de Puno. Yanacocha, sulfuros debajo de lo que ya se ha explotado de los óxidos de oro. Tenemos ingentes cantidades de cobre en el norte del Perú. La optimización de la Inmaculada, que es uno de los proyectos que se han visto enfrentados con la población y que comentaremos en la próxima lámina de qué cosa es lo que ha pasado ahí. Y San Gabriel, que es un proyecto de Buenaventura que está en la zona de Ichuña, en Moquegua, a 4.700 metros de altura, un proyecto de oro que nosotros esperamos poder sacar adelante en los próximos 2 o 3 años. Siguiente, por favor. Y también proyectos energéticos. Según el Ministerio del Ambiente, nuestro país tiene planeado aumentar en un 80% la utilización de energías renovables para el año 2050, lo que supondría un beneficio económico de 17.200 millones de dólares. Durante el año 2020, 3 centrales de generación eléctrica iniciaron operaciones. La central eólica de Duna en Cajamarca, con una inversión de 25 millones de dólares. La central eólica de Huambos, también en Cajamarca, con 22 millones de dólares. La central de biomasa del Callao, con una inversión de 2.5 millones de dólares. A estos importantes proyectos se suman la central hidroeléctrica de Manta en Ancash y la central hidroeléctrica de Sangabán 3 en Puno. Al término del año 2023
Todas estas obras incrementarían la capacidad instalada nacional de generación en 264.8 megavatios, con una inversión de 532 millones y medio de dólares. Es una inversión muy importante y, por supuesto, en estas épocas que se habla tanto del calentamiento global, este tipo de proyectos son los proyectos que debemos promover. Siguiente, por favor. Lo que es evidente es que todo esto se va a lograr siempre y cuando haya respeto al Estado de Derecho, a las inversiones. El anuncio reciente de la primera ministra de cerrar 4 unidades en operaciones en Ayacucho, al sur de Ayacucho, Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada, es un atropello al Estado de Derecho y ha generado mucha inestabilidad en el país. A Dios gracias, la presión que se ha generado y que hemos generado, yo me incluyo entre ellas, ha logrado que esta señora dé un paso atrás y que, por supuesto, el gobierno del Perú se dé cuenta que estaban yendo en contra de las leyes. Bueno, los países tenemos que enfrentar las ideologías. Lamentablemente, la señora primera ministra es una conocida antiminera. No sé qué cosa es lo que va a pasar con su posición como primera ministra, pero me temo que seguramente tendrá que dar un paso al costado. En el Perú, cuando se inicia una operación minera, se cuenta desde el principio con un plan de cierre, no un compromiso de cierre, un plan de cierre que se actualiza todos los años. No se trata de un contrato con el gobierno, sino una concesión que no caduca mientras haya producción. Y por lo tanto, una primera ministra no puede venir e imponer su decisión por cuestiones ideológicas. Ayer, 24 de noviembre, tras una reunión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la presidencia del Consejo de Ministros ya se rectificó y emitió un comunicado expresando que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar. Hemos logrado que la señora primera ministra dé marcha atrás y que el gobierno respalde las inversiones. Las autoridades, empresas y sociedad, en su conjunto, debemos mantener un diálogo constructivo respetando la ley y la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Siguiente, por favor. Debemos, por lo tanto, en el Perú, mantener los pilares que han sustentado el crecimiento de nuestro país en los últimos 30 años. El Perú sustenta ese crecimiento en 4 pilares. Estamos, al igual que Chile, integrados al mundo a través de la suscripción de Tratado de Libre Comercio, donde se incluyen cláusulas de respeto a las inversiones. No cabe la menor duda que tanto Perú y Chile somos países pequeños y necesitamos globalizarnos, integrarnos con el resto del mundo. Y eso, por supuesto, significa también el respeto a las inversiones. Formamos parte de la Alianza del Pacífico conjuntamente con Chile, los países exitosos de América Latina. Podemos tener tropiezos, como los ha tenido Chile, como los está teniendo el Perú, pero saldremos adelante con buen criterio, con respeto a las leyes y al Estado de Derecho. Tenemos instituciones sólidas, como el Banco Central de Reserva. A Dios gracias, el directorio del Banco Central de Reserva del Perú, que lo elige el Ejecutivo y el Legislativo, hoy día ya está conformado con sus 7 miembros, que todos ellos tienen grandes capacidades y están presididas por un hombre como don Julio Velarde, un hombre que ha sido considerado el mejor banquero central del mundo y que, a Dios gracias, ha sido ratificado. Tenemos grado de inversión que no podemos perder, porque eso nos permite acceder a recursos más baratos, recursos financieros. Todos en el Perú debemos de trabajar unidos para reactivar la economía, generar confianza y promover inversiones, evitando la polarización política y promoviendo propuestas sensatas que permitan recuperar el bienestar y la confianza de todos los peruanos. Si esta frase le quitamos peruanos y ponemos chilenos, seguramente también tendría mucho sentido. Estamos juntos y Perú y Chile tienen un futuro común. Somos países complementarios y saldremos adelante promoviendo inversiones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Roque. Ha sido tremendamente ilustrativa tu charla y quería, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, hacer mención a nuestros asociados y a ti mismo también, que la Cámara de Comercio chileno-peruana y peruano-chilena ha tenido... Aprendo mi lección, mi querido Roque. Nosotros nos hicimos partícipes, evidentemente, también del rechazo enérgico a las medidas que se pretendieron tomar en su minuto por la primera ministra. Nosotros extendimos un comunicado a título de la Cámara y además en conjunto con la ACCBC, que es la Asociación de Cámaras Binacionales en el Perú, que en forma mayoritaria, lamentablemente debo decir que no unánime, porque la Cámara Española no se quiso sumar a este comunicado, se puso el rechazo y fuimos parte de esta presión que felizmente logró que se diera marcha atrás en un completo y absoluto despropósito. Y si puedo agregar, fue muy valioso que ustedes salieran, muy valioso. Tú sabes que nosotros, por lo general, las cámaras de comercio y todos los que nos están escuchando saben positivamente que nosotros no somos entidades políticas, somos evidentemente entidades sin fines de lucro y que nos manejamos por cuerdas separadas con respecto a los temas políticos. Pero en este caso no podíamos bajo ninguna circunstancia mantenernos al margen de lo que tú bien llamaste un atropello a entidades que son las que permiten que nosotros como entidad existamos. Y que le diéramos, como bien dices tú, trabajo a tantísima gente. Me he quedado impresionado con el cálculo que se hizo, que has hecho tú a través de información del Instituto Peruano de Economía, de las 2.300.000 personas que podrían verse beneficiadas del trabajo directo si todos los proyectos mineros siguieran adelante. Y eso es algo que no tiene por qué tener color político, eso es un asunto de sobrevivencia y de bienestar en el tiempo. Perfecto, pero, en fin, no me voy a expandir más porque ya saben que por ahí me empiezan a llamar la atención de dar temas políticos. Susana, sigo con usted, señora. Gracias, Juan Carlos, y gracias también, Roque, por tu interesante exponencia que tuvimos el día de hoy. Y claro, justamente, ojalá que las cosas acá se resuelvan y que se puedan llevar a cabo todos esos proyectos que están para 2022 y la cantidad de gente también que se va a ver beneficiada con todos estos proyectos. Agradezco nuevamente tu ponencia del día de hoy, así que damos paso también a nuestro siguiente expositor. Él es el señor Manuel Viera Flores. Él es ingeniero civil en mina de la Universidad de Santiago de Chile, quien hoy día nos va también a presentar y hablar brevemente en este webcast. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Gusto saludarla. Igual también, gracias. Bien. Perfecto, gracias. Aprovecho de saludar también al presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. La verdad que en realidad, digamos, como países, digamos, somos conmutativos, así que lo que sea chileno-peruano, peruano-chileno, la verdad que debemos ser, como dice Roque, debemos ser socios, digamos, en lo que es minería y en lo que es eficiencia y sustentabilidad, ¿no? Bien. Lo que yo voy a hablar un poco acá tiene que ver con el concepto de los proyectos mineros y proyectos de energía. Pero primero que nada voy a hablar un poco desde la perspectiva de lo que en realidad genera un proyecto. Un proyecto minero y energético, por razones obvias, tiene ciertas particularidades. Primero que nada, existe una probabilidad de éxito o una probabilidad de fracaso. Y de ahí viene entonces que el inversionista asume ese riesgo. Por eso es importante que los distintos gobiernos generen certeza jurídica y tributaria, digamos, al inversionista. Es muy importante. Y ustedes pueden observar ahí ese famoso pulmón que yo estoy mostrando en el lado izquierdo, que digamos en la curva de, qué sé yo, de una distribución de probabilidades, el rojo genera la probabilidad de fracaso, que de alguna manera indica el riesgo que eventualmente puede tener una inversión en un proyecto minero energético. Pero el riesgo en general, bien administrado, asegura valor para el negocio. Por el contrario, voy a indicar que la parte azul, que es la más importante y con ambas se toman las decisiones, entonces es la probabilidad de éxito del proyecto, que obviamente siempre debe estar sobre el 55 o 60%. Es natural que los proyectos mineros
por la naturaleza que se tiene, anden entre 30 y hasta 45% de probabilidad de fracaso por la incertidumbre de todos los drivers que generan. No existe casi nada seguro en la minería. La ley solamente es estimada, las ubicaciones, las reservas son estimadas, el precio de los metales son estimados, por lo tanto, la dicotomía es que todo lo que fue ayer lo conocemos y lo que es futuro lo desconocemos. Pues bien, obviamente los grandes gladiadores que trabajan en minería saben exactamente que obviamente el que trabaja en minería debe tomar decisiones bajo riesgo e incertidumbre. Por lo tanto, cada proyecto agrega valor y no tan solo agrega valor, sino que además generan un encadenamiento productivo con otros sectores productivos, digamos, de la economía. Ahí, nuevamente, lo mismo que yo le estaba comentando, que tiene que ver que cuando un proyecto parte desde un proyecto virgen a un prospecto, y ahí viene la exploración básica, que obviamente cuyo objetivo es identificar target o blanco, la intermedia es delimitar depósito o cuerpo, y la avanzada, obviamente, entonces, es delimitar yacimientos para entregárselo a la ingeniería. Claramente ustedes pueden observar ahí la incertidumbre en la medida que compramos información perfecta, vamos bajando la incertidumbre, y además vamos aumentando el valor del activo. Y de esa manera, entonces, nosotros entonces estamos trabajando en esa parte, ¿no? Que obviamente es un proyecto que es un prospecto y así nace, digamos, el ciclo virtuoso de la minería, ¿no? Ahí muy rápido voy a indicar un poco qué significa en Chile aproximadamente la inversión que hay en estos momentos de ingeniería básica y de la ingeniería, digamos, avanzada, ¿no? Claramente estamos entre Chile y Perú alrededor del 6% de la inversión mundial. Pensamos que Chile debería, digamos, aumentar casi al doble por razones de que sus yacimientos son muy etarios, son muy viejos y la ley decreciente de los yacimientos, digamos, siempre van hacia abajo. Entonces, creemos nosotros que por eso yo he visto esta lámina con ustedes. Observen ahí hacia dónde está la gran exploración del país, en la zona norte, y en la zona sur prácticamente está, de nuestro país, está prácticamente virgen. Esta es nuestra cartera en estos momentos. Yo me voy a basar un poco en los estudios que hace Cochilco, la Corporación Chilena del Cobre, que es un organismo muy eficiente y cuya información es muy veraz y confiable. Entonces, en estos momentos existen una serie de proyectos aproximadamente de 74 billones o 1.000 millones de dólares. En estos momentos, algunos que ya partieron entonces se han rebajado, digamos, a casi 69.000 millones de dólares, que es la cartera de proyectos del 2021. ¿Qué significa eso? De que han aumentado a 51 los proyectos que se retienen. Entonces, eso es muy importante, pero lo más esencial es que casi 14.300 millones de dólares, digamos, se han materializado al año 2021, y eso es una cosa importante, dado todo lo que ha estado pasando, digamos, en nuestro país, el estallido social y un montón de otras cosas, y Chile sigue de alguna manera, digamos, seduciendo a la inversión. Esto es lo que realmente Cochilco en estos momentos está proponiendo como un forecast, digamos, con 3 escenarios: un escenario pesimista, un escenario más probable y un optimista. Es decir, que aproximadamente al 2030, en el pesimista se puede aumentar a 5,9 millones de toneladas de cobre. El escenario más probable, con una alta probabilidad de que ocurra eso, se puede llegar a 7 millones de toneladas. Y el escenario más optimista, digamos, si se cumplen todos los bemoles que se tienen, hasta 8 millones de toneladas de cobre fino en estos momentos al 2030. Entonces, uno de los aspectos importantes que yo les quería comentar, bueno, eso está, me fui para atrás, parece. Eso es. Ahí pueden observar ustedes que gran parte desde el punto de vista de nuestros aspectos implica de que el concentrado, digamos, seguramente es lo que nosotros vamos a producir más. Respecto, digamos, al área hidro, que se nos está acabando, de que fue el boom, el gran boom de la minería, justamente fue producto, digamos, de la producción de cátodo del área hidro, que por razones obvias es más sustentable y una producción más limpia al respecto, y sobre todo también de bastante menores costos.
No me voy a detallar mucho dónde está, digamos, dónde está la distribución de la inversión, pero les quiero comentar de que Codelco, digamos, y la minería privada, en este caso, Codelco tiene 7 proyectos, la gran minería privada alrededor de 20, y la mediana minería 5, y algunos otros planteles industriales relacionados con la minería alrededor de 3. Suman en total, en este caso en particular, como total, digamos, 35, que son los que son en estos momentos están autorizados. También hay de oro y plata, hierro, litio y minerales industriales, que suman en total 16, y eso conforman gran parte entonces de los 51 proyectos que yo les estaba mencionando. Son algunos que son brownfield y otros que son greenfield, que básicamente son casi 50.000 millones de dólares, y los greenfield son del orden de 19.000 millones de dólares. De otra manera, también estamos hablando de la producción que ustedes pueden observar, que tiene que ver que 48.000 millones, el 71% son concentrados de cobre. En relación a Cato, digamos, son 816 millones, digamos, que es el 1%, y así sucesivamente, digamos, que ustedes pueden observar también que el yodo y nitrato son alrededor de 1.350 millones con el 2%, el carbonato y el hidróxido de litio, que es muy interesante en este momento, que se han incorporado nuevos yacimientos también desde el punto de vista del litio. Espero y confío que no solamente vendan materia prima, sino que sencillamente puedan industrializar ese gran sector. En general, por las regiones, digamos, el norte sigue siendo una zona totalmente minera, y en el cual hay cultura minera desde esa perspectiva. No así, digamos, la zona centro-sur y muy al sur de nuestra minería, que hay ciertos resquemores respecto a nuestra minería, y ahí obviamente hay que trabajar bastante. También desde el punto de vista por origen, en realidad Chile, digamos, la inversión chilena ocupa casi el 52% respecto, digamos, a todas las fuentes de origen de la inversión al respecto. Después viene Canadá, que siempre es un gran inversionista en todos los países, y posteriormente viene Estados Unidos, y Reino Unido y Japón. De alguna forma, digamos, el programa de inversión que ustedes pueden observar ahí, digamos, son alrededor, digamos, al 2021 estamos hablando de 14.000 millones, en ese sentido también al 2022 estamos pensando desde una perspectiva de 10.000 millones, y así el 2023 a razón casi de 10.000 millones, que es bastante interesante que se mantenga un poco esa línea, y es muy interesante que eventualmente, digamos, siga siendo así. Esperamos y confiamos que el sistema tributario, digamos, y la certeza jurídica y tributaria en nuestro Chile no sufra modificaciones para mantener el tranco, digamos, y la bonanza que tiene Chile al respecto. No voy a detallar un poco, pero interesante el caso del litio ahí, en el cual, digamos, hay varios proyectos de litio, digamos, pero en estos momentos tenemos el problema de que todavía, digamos, hay ciertas restricciones para que privados, digamos, se incorporen digamos, a producir, digamos, mayor cantidad de litio, porque obviamente en Chile es el único país que lo ha definido como un mineral estratégico que solamente el Estado o cualquier empresa del Estado podría explotarlo. En fin, en general, digamos, así ha ido funcionando, digamos, un poco la inversión desde una perspectiva de cobre, oro, plata, hierro y algunos otros metales. Probablemente más adelante se deben incorporar también las tierras raras que todo el mundo anda buscando, y seguramente algunos, digamos, inversiones en cobalto, que en estos momentos también hay estudios al respecto. Entramos entonces un poquito al proyecto de las energías. Obviamente, como Cámara Minera de Chile, siempre estamos atentos también a toda la información que se genera. Recibimos mucha información y tenemos que atender a muchos inversionistas que vienen de afuera, y obviamente le debemos entregar alguna información y apoyarlo al respecto. Ahí pueden observar ustedes el potencial de la energía renovable. Digamos, Chile en este momento partió muy temprano respecto a generar energía renovable. Primero que nada, por la crisis que se tenía. En este momento la minería prácticamente consume un tercio de todo, digamos, la capacidad instalada que tiene en este momento el país.
Pero en estos momentos Chile también tenía un problema severo de, digamos, de una demanda insatisfecha. Y eso entonces obligó a la búsqueda justamente de otros orígenes y derivado de eso entonces Chile entonces comenzó bastante muy temprano. Ahí pueden observar entonces que lo que es fotovoltaico es todo más o menos amarillo, y la concentración solar también estamos hablando un poco de naranja, todo el norte, que prácticamente el desierto de Atacama es donde existe la mayor radiación del mundo. Entonces, el azul son hidroeléctricas, digamos, tradicionalmente son centrales hidroeléctricas de pasada, o mini centrales eléctricas de pasada, porque las grandes centrales hidroeléctricas lamentablemente han tenido, con la comunidad, han tenido, digamos, una restricción enorme, digamos, de no hacerse. Y también tenemos energía también geotérmica. Ahí pueden observar ustedes, digamos, quiénes son los que en estos momentos la emisión de gases que tenemos en estos momentos en Chile. La industria donde está la minería solamente emite alrededor del 14%. Por razones obvias, el transporte siempre es el que se lleva, digamos, las emisiones más grandes, y Chile ya ha tomado ciertas decisiones respecto a su plan nacional, la política nacional minera, que en estos momentos ya está incorporada, digamos, en nuestro ADN, y eso implica de que se requiere descarbonizar todos los procesos productivos. Partieron ya con los transportes de personal. Todos los buses que transporten personal de la ciudad a la faena son prácticamente eléctricos en muchas de las faenas, ¿no? Entonces, y la minería acogió también esa restricción, o más bien dicho, esa opción para que efectivamente en el breve plazo todos sus procesos productivos puedan entonces ser abastecidos con energías verdes. Ahí pueden observar ustedes entonces cómo se puede capturar, digamos, la neutralidad, digamos 0%, digamos, al 2050, que ese es el compromiso que tiene Chile con todos sus sectores productivos. La captura de bosque, que obviamente en lo posible, ojalá no cortemos más árboles, ni bosque, ni nada que se le parezca. Son los que realmente más, digamos, y muy gratuitos, digamos, son los que realmente ayudan al ser humano y al planeta. Ahí también usted en la parte de la electromovilidad, que es el 17% que está en azul, la eficiencia energética, que solamente tenemos que optimizar procesos, que es importante eso, mantener la captura de los bosques, es decir, realmente, digamos, mantenerlos, no cortarlos, es otro importante, y el hidrógeno verde, que es el 21%, que se le está dando mucha importancia en estos momentos a nuestro país. Ahí pueden observar ustedes entonces la capacidad instalada, alrededor de 26 gigawatts, más o menos, de los cuales el 51% en estos momentos son renovables, y de alguna forma tienen ahí ustedes un poco por cada región del país, ¿no? En el cual, digamos, está la solar, que en amarillo, la hidroeléctrica, digamos, de embalse, el diésel sigue siendo, digamos, el que más se está usando, pero, digamos, la eólica y los concentradores solares también son los que en este momento están en carpeta. Hay un escenario A de 7 escenarios, yo solamente tomé uno, que es el que tiene la probabilidad de que se cumpla del orden del 80%, y eso implica que en estos momentos, digamos, nosotros de alguna manera al 2030 se va a llegar a 54 gigawatts, de los cuales, digamos, la buena noticia es que el 32% es, digamos, energía solar y concentradores solares. Los concentradores solares tienen una eficiencia del 87% aproximadamente, comparado con los paneles solares, digamos, que tienen no más allá del 30%, que es muy importante. La eólica un 31%, y así sucesivamente, digamos, la biomasa, todo lo que la hidroeléctrica de pasada, digamos, también. También tenemos las inversiones de los proyectos, digamos, de la generación en general. Ahí tienen, abajo pueden tener, entonces, esto es una fuente del Ministerio de Energía de Chile, todo esto es lo que estoy mostrando. Ustedes pueden observar, digamos, entonces, el escenario A, en el cual obviamente hay una cierta inversión cercana a las 30.000 millones de dólares, que, como les digo, tiene una probabilidad del orden del 80%, por eso la muestro. La B, entenderán ustedes que casi cerca de casi 80.000 millones de dólares. Entonces, pero ustedes pueden observar entonces de que hoy en día la seducción que en estos momentos tiene el país es precisamente, los inversionistas están mirando muy bien a Chile, digamos, para invertir en proyectos energéticos y de energía renovable, ¿no?
Ahí tienen ustedes la distribución también, que también es la otra parte que tiene que ver, y alrededor de más o menos de unos, yo diría de unos 33.000 millones de dólares también que la parte de distribución. La capacidad instalada que ya le había mencionado a usted, que básicamente es por cada región del país, pero ya se los había mencionado. Es la evolución que ha tenido Chile desde la perspectiva de la capacidad instalada, desde un punto de vista de las energías renovables no convencionales, que nosotros a octubre del 2021. Entonces, como verán ustedes, digamos, es tremendamente importante para nosotros realmente seguir en esta senda de generar energía renovable. En nuestro futuro no tenemos espacio, ya las termoeléctricas se van a acabar y las hidroeléctricas en el sur también tienen ciertos problemas de resistencia, digamos, de las comunidades. Ahí pueden observar ustedes también la evolución del costo por cada tecnología y por cada generación. Es obvio que obviamente Chile sigue el paso correcto en el cual, digamos, de estar invirtiendo, digamos, en energía renovable y en el cual la tecnología está ayudando mucho, porque obviamente del 2009 a la fecha, prácticamente en menos de 15 o 20 años, ha reducido, digamos, un poco, digamos, el costo, digamos, de desarrollar un proyecto, digamos, o el costo de comprar una tecnología, digamos, prácticamente al doble. Ha rebajado, digo yo, ¿no? Bueno, y la buena noticia, digamos, que este report que hace, digamos, esta revista que hace un ranking de todos los países, indicó, digamos, que Chile lideró ese ranking calificándolo como el mejor país para invertir en energía renovable. Y es obvio que realmente en el eólica y sobre todo, digamos, la concentración solar que hay en el desierto de Atacama, todo el norte, digamos, tiene las mejores, digamos, opciones y posibilidades, digamos, de invertir seguro y confiable. Entonces, ahí pueden observar ustedes también que para poder invertir en el ranking del 2020, Brasil en estos momentos con esa inversión tremenda, Chile quedó prácticamente en cuarto lugar con casi 14.000 millones de dólares en estos momentos, en lo que significa que todos los países, digamos, están acogiendo justamente el llamado a descarbonizar el planeta, porque obviamente ya no da abasto el planeta y debemos cuidarlo. Ahí, entonces, esa es la política que tiene Chile, digamos, de llegar al 2050 con neutralidad cero, de emisión del CO2 y en lo posible con todas las energías renovables. Pero fíjense ustedes que al 2030, la buena noticia que dijo el gerente, digamos, de una de las empresas importantes que está, Enel, que está acá, dijo que precisamente antes del 2030 podríamos realmente reducir a más del 50%, digamos, las emisiones. En síntesis, para ir terminando, digamos, no voy a detallar un poco todo el consumo energético porque tiene más que ver con... Y estos son los proyectos que ustedes pueden observar. Uno de los grandes proyectos que en estos momentos, digamos, una concentración solar que es Cerro Dominador, que ustedes lo pueden observar ahí, digamos, que en una foto. Y de hecho, ustedes también... esto va, digamos, hacia la matriz energética en estos momentos, y estamos muy contentos precisamente, digamos, que de alguna manera se vayan materializando. 46 centrales que se encuentran en fase de prueba, ¿no? Y eso generan alrededor de 2.234 megawatts, de los cuales 967 megawatts corresponden a parques eólicos y 935 centrales solares fotovoltaicas. Ahí lo pueden observar de otra forma, digamos, gracias a Dios se hizo un buen diseño, porque esto es lo que se llama en proyectos, los que trabajamos en proyectos, esto es lo que se llama estética industrial cuando uno hace un diseño de un proyecto. Entonces, si uno pasa por avión, eso se ve muy bien. Está en el desierto de Atacama, por razones obvias. Aquí está Cerro Pabellón, que es otra planta geotérmica, digamos. Es la primera planta geotérmica en Sudamérica y está en la mayor altura, que está, digamos, a mucha altura. Como también está el Parque Solar del Norte, que también, digamos, está y genera varios servicios complementarios para las comunidades. Existen otros proyectos que no voy a decirle todos por razones de tiempo, ¿no? Pero como verán ustedes, en estos momentos Chile acogió un poco, no tenía, digamos, opción Chile
era obligación, digamos, para empezar justamente a generar energía renovable. Y obviamente lo está haciendo muy bien. Como conclusión, Chile tiene ventajas comparativas con otros países de producir hidrógeno verde. No quise detallar más el tema del hidrógeno verde, que ya hay una política acá en Chile respecto al hidrógeno verde, ¿no? Porque obviamente puede producirlo más barato y obviamente tiene una gran variedad de fuentes de energías limpias también, ¿no? Chile, de acuerdo a los expertos, se ahorraría alrededor de 8.000 millones de dólares al año por la importación de combustibles fósiles que se queman anualmente. Entonces, para allá va un poco, digamos, el objetivo. Y la inversión en nuevos proyectos en minería y energía son muy sensibles a la situación política de cada país. Es obvio que todos los líderes de opinión y los líderes de la minería, de energía, los que estamos justamente a cargo de las cámaras, debemos llamar la atención y ser, evidentemente, digamos, apoyar a las autoridades para que efectivamente tomen decisiones adecuadas. Es difícil, pero obviamente hay que hacerlo. Industrializar las riquezas minerales ya no es una opción, es una obligación. No podemos estar vendiendo materias primas y generándole empleos de buena calidad a quien nos compra las materias primas. El hidrógeno verde puede ser el nuevo motor de la minería en la transición energética. Puede ser, por razón obvia, sustentable, puede ser un gran exportador de hidrógeno hacia el Asia y otros países. Y obviamente, para terminar, quiero indicarle que el cambio climático obliga a descarbonizar todos los procesos productivos y obviamente nosotros como Cámara Minera, obviamente hacemos siempre un llamado a todos los que hacen proyectos a usar o emplear el concepto de minería planetaria, que se define como el irrestricto respeto por la naturaleza y los seres vivos que allí viven. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias por tu ponencia del día de hoy. Y claro, ojalá que todas se puedan adosar las empresas, no solamente el área minera, a esta responsabilidad también que hay, no solamente verlo como que si fuese una obligación, sino que es un deber de todas las personas de cuidar nuestro planeta. Sin dudas, Susana, muchísimas gracias, Manuel, muy interesantes las cifras que has dado, la verdad que ha sido muy interesante cómo se han combinado las dos presentaciones. Perfecto, voy a leer la primera pregunta que va dirigida a Roque Benavides. Dice, ¿qué porcentaje de la producción de minería informal genera estos daños en el cuidado ambiental? Es difícil decir exactamente cuánto es la minería informal, pero se concentra principalmente en el oro, que se dice que es el 10% de la producción reportada, y que viene de la minería formal, y la producción de cobre es aún más difícil de determinar porque viene pues de una serie de productores y que al final termina, entre comillas, formalizándose. Yo diría que en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, la minería informal representa entre 10 y 15% de la producción peruana. Gracias. Acá hay otro comentario, aparte de felicitar al ingeniero Roque Benavides por su elección, también dice como decanos del Colegio de Ingenieros del Perú. Tiene una consulta y dice, ¿qué opinión tienes sobre construir refinerías en el país como fuente de trabajo? La refinación y la fundición no son grandes generadores de puestos de trabajo. La minería es una industria absolutamente globalizada. Habría que evaluar si es que hay capacidad instalada en el mundo, porque no estamos solos. En ese sentido, yo soy de los que creo que entre Perú y Chile deberíamos de unirnos para tener una industria transformadora de cobre, ya sea en el norte de Chile o en el sur del Perú o en ambos, y así atraer a empresas manufactureras que puedan utilizar el cobre que producimos. Si después de eso se necesita construir nuevas fundiciones o refinerías, pues enhorabuena, pero hoy día en el mundo hay suficiente capacidad de fundición y refinación y no es necesario que nos perdamos en ese tipo de inversiones. Mi impresión, y esta es una opinión muy personal. Interesante punto de vista, jefe. Sí, gracias.
Acá hay otro comentario, otra pregunta, dice, en Perú hoy el foco de atención es minería, es lo sucedido por Ayacucho en el anuncio de la primera ministra. Ya. La pregunta es, ¿cómo abordar la conflictividad social para viabilizar las inversiones? Bueno, ahí es donde ha habido pues una reacción, donde las autoridades no pueden promover la violencia, no pueden promover el conflicto social. Definitivamente en toda actividad humana van a haber conflictos, pues hay que tratar de evitarlos, pero principalmente nuestros líderes políticos tienen que promover la unión entre peruanos, entre chilenos, y así poder ser mucho más armónicos en el desarrollo minero de nuestro país. Y yo creo que agrego a eso, Roque, que no creo que solamente en el aspecto minero, yo creo que absolutamente en todo. Es evidentemente que cuando un pueblo elige a un gobernante, independientemente, que es claro que a todos no les puede gustar, porque hay tendencias, etcétera, etcétera, pero el promover e instigar a la violencia entre connacionales, eso es una cosa impensable en el siglo XXI, eso es algo que no se debería dar, y felizmente, gracias a Dios, la gente se está empezando a dar cuenta que eso no se debe permitir. Y lo tenemos meridianamente claro en las elecciones del día domingo, que ha sido una buena llamada de atención. Así. Gracias, Juan Carlos. Acá hay otro comentario también que nos dejan. Dice que ¿qué porcentaje del consumo de agua dulce es utilizada en el sector minero y si reciclan el agua? Yo creo que esta pregunta... Esa pregunta va para Manuel. Sí. Sí, Ramón. Bueno, en realidad es una muy buena pregunta y toda vez que estamos nosotros, sufriendo una escasez del recurso hídrico que ya tenemos 30 años, ¿no? La verdad que parece que la naturaleza en este momento nos está castigando. Algo hemos hecho mal, ¿no? En este tema. No preguntes esas cosas, Manuel, porque te van a contestar. Bueno, les quiero comentar que en estos momentos la minería en estos momentos está reciclando alrededor de casi el 80% del agua que en estos momentos necesita en todos los procesos productivos. Y el agua continental, por así llamarlo, porque obviamente el norte, que es minero, llueve muy poco, por lo tanto son aguas, le estamos llamando aguas continentales, no está ocupando más allá del 3%, que es una cifra de la Comisión Chilena del Cobre. Lo que significa que eventualmente todo el resto, digamos, es agua desalada. Chile en este momento es pionero en instalar plantas desaladoras, digamos, y llevarla casi a 3.000 metros, desde 0 a 3.000 metros, con un costo razonable, bastante alto, digamos, porque hay que insuflar agua, digamos, en ese sentido. Y eso implica de que en estos momentos tenemos faena en estos momentos 100%, digamos, con agua desalada, cosa que realmente nos sentimos muy contentos, dado que realmente la escasa agua que nos está quedando realmente se necesita usarla como un reservorio para la humanidad. Gracias, Manuel. Tenemos acá, bueno, felicitaciones también a los dos ponentes, felicidades también por estas instancias que se dan. Acá Antonio dice a Roca Benavides sobre la fundición de Freeport en Indonesia recientemente construida o en construcción. No conozco el caso de la fundición, pero Indonesia optó por una política que yo considero que no la beneficiaba, y era que tenía que hacerse fundiciones. En el fondo, repito mi respuesta anterior, una industria globalizada tiene que ver la capacidad instalada en todo el mundo. Nada sacamos haciendo fundiciones en nuestro territorio cuando podemos utilizar la capacidad instalada a nivel global, y yo creo que la tendencia es a eso. Así que yo no conozco el caso específico de Indonesia, sí sé que a Newmont le obligaron a poner una fundición y Newmont decidió retirarse de Indonesia, y eso no favoreció a Indonesia. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Roque. Ya son las 7:10 de la noche acá en Perú, en Chile. Yo les agradezco infinito
Roque, Manuel, por sus interesantísimos comentarios, estupendas exposiciones, y a ustedes, amigos, estimados socios y miembros de la Cámara, mi agradecimiento como siempre. Espero estar juntos nuevamente en un par de semanas más. Estamos en un nuevo evento y después, por supuesto, siguiendo con muchísima atención el desarrollo de lo que va a suceder en Chile, que como decíamos con Roque desde un inicio, estamos juntos, no hay forma de poder desligarnos, como siempre digo yo también, somos vecinos a perpetuidad. Estamos juntos. Y exactamente, y es la única forma, especialmente en industrias tan importantes como la minería, en las cuales vamos a salir adelante y vamos a poder enfrentar los retos enormes que significan el resto del mundo, y el que es un monstruo enorme. Sin más, muchísimas gracias, Roque, un gran abrazo desde Santiago, lo mismo, Manuel, a ti, Susana, Juan Enrique, gusto de verlos, a nuestros amigos de siempre, José, Ramón Irigoyen. No puedo saludar a todos porque evidentemente no se puede, pero igual, siempre los primeros que estamos ahí, a nuestros caseritos de siempre. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos también. Muchas gracias por la presentación del día de hoy.